en portallaves. Simplemente con esta ruedita que trae el arnés, voy a juntar esta parte y esta parte. Listo. La cierro. Ahí. Listo, que quede bien cerradita. Oiga, hoy tengo la palabra listo todo el día. Uf. Ya muchachas, ya quedé en cuenta que estoy repitiendo mucho eso y ya no lo digo más porque hoy me aterra. Después veo los videos y no lo soporto con esa repetidera. Este arito, este brochecito que acabo de cerrar, es el que va a quedar acá en el medio. Ahí. Y pues la parte de adentro obviamente es para la llave. Entonces por eso debe quedar así. Atravesamos con aguja e hilo. Ahí. Varias puntaditas para que esto quede firme, muchachos. Esto no puede quedar medio puesto. ¿Por qué? Porque si a usted se le ocurre esto engancharlo a un bolso, eso no se le puede caer, tiene que quedar bien. Yo lo digo porque mi llavero, ¿ven dónde tendré mi llavero? Es firme. Yo lo agarro, yo a veces lo agarro solo de ahí, no pasa nada, no se descose, no se revienta, no nada. Entonces esta parte de acá, no le dé una puntadita, dele muchas. Y con un hilo que no se reviente. Este hilo para mí es maravilloso, es un hilo fenomenal. Es un hilo de esos que uno dice que de verdad lo hicieron fue para eso, para coser cosas muy finas. Sí, creo que ya quedó bien ahí. Ya, dejémoslo ahí, le pasamos calor y listo. Otra vez la palabra listo. Miren acá. Acá dentro deben de ir las llaves. Y esta parte pues me va a servir para yo manipularlo, agarrarlo donde yo quiera. Ahí está. Ok. Ahí está mi hermoso portallaves. Quedó muy bonito, me encanta.